los que deciden si esto se profundiza o no, finalmente no son científicos, ¿no? Exactamente. O son militares o son políticos. O son políticos, sí. Entonces, muchas veces el científico se encuentra con la ausencia o de financiamiento para continuar su investigación o con una censura de parte de la contraparte que le dice: esto ya no vas a investigar, ahora nos vamos a encargar nosotros. ¿Cuándo sí. sería este primer contacto? Yo escuché una fecha de dos de estos personajes y los comparé y hice un promedio. Más o menos uno habla del 2037 y otro habla del 2040 como la probable ese intervalo de la fecha del gran contacto. En el año 2009 me llama Canal 7, el canal del Estado, puedo decirlo, ¿no? El canal del Estado, y me dice: señor Segarra, queremos entrevistarlo sobre el tema OVNI, pero más que nada, no por usted, sino porque están ocurriendo una serie de hechos extraños en el volcán Ubinas. ¿Qué tal? Una vez más aquí regresamos otra vez después de mucho tiempo, muchos días de ausencia, semanas y meses de ausencia, profe. ¿Qué ha pasado? Señor, nos hemos retirado como Zaratustra al pensadero y estamos de vuelta. Hablando de Zaratustra, tengo acá la Galla Ciencia Nietzsche, ¿eh? Ah, claro. Terrible libro, aforismos al 100%. Por favor. Sí, y con este calor que hace también provoca leer, pero bajo sombra ya, ¿no? Sí, la verdad es que ya se acerca el verano y creo que hace falta su marcianito. Su marcianito, claro. Hablando de marcianitos, hace poco he visto una película que recién le he visto, El Cuarto Contacto. ¿La has visto? Uy, El Cuarto Contacto, es muy buena, hermano. Es muy buena y trata del fenómeno extraterrestre, pero ¿qué vamos a saber nosotros de eso, No, hermano? no sabemos Necesitamos un nada. especialista. ¿Tienes alguien en mente? Por eso estábamos pensando en... Con ustedes, ¿no? Ya tenemos acá el señor Mario Segarra. Un aplauso para el señor buena. Mario Segarra. Gracias. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Cristian, muy bien, profesor. Muy bien, gracias por esta invitación. Bueno, que es la primera, espero que no sea la última tampoco. Claro. Bueno, estoy aquí para, tratar de dilucidar algún tema sobre este complejo tema combinado, misterioso, del tema OVNI, ¿no? Del fenómeno OVNI, ¿no? Bueno, Exacto. Mario Segarra es tu nombre, apellido. ¿Tienes algún otro apellido? Sí, ¿O sí. solamente es Mario Segarra? Mario Ulises Segarra Torres. Ulises Segarra Torres. Chalaco de nacimiento. Chalaco de nacimiento. Sí, Vale. Callao. ¿En qué parte de Callao naciste? En Bellavista. Bellavista. Sí. ¿Pero ¿Sigues viviendo allá? ¿O ya No, ya no. Ahora actualmente vivo en Mala, en la provincia de Cañete, al sur de Lima, a 3 horas de Lima. Ok, ya para poder entrar al tema, la primera duda que a mí me concierne frente pues a alguien que cree mucho en esos temas es si crees en Dios. A ver, yo tengo 64 años de vida, o sea, cronológicos. Ajá. Yo he estudiado en colegio católico, en el colegio Maristas del Callao. Tuvimos ahí una educación basada pues en la fe cristiana, en la fe católica, pero curiosamente los hermanos maristas tenían una cualidad muy interesante, que nos hacían hacer mucho trabajo de biblioteca, mucho trabajo de estadístico y de análisis de datos, y presentar monografías para poder presentarlas frente al alumnado, ¿no? Y bueno, es interesante porque yo creo que esta dualidad, ¿no?, entre catolicismo y también ciencia, que estaba yo creo que bastante bien como para los 70s, que es cuando yo estudio la secundaria. Y aparte que yo viví una época muy interesantísima, creo que nunca se vuelve a repetir, que es la época de la década esotérica de los 70 hasta los 85, en el cual Lima y todo el Perú, ¿no? Bueno, y toda Sudamérica y todo el planeta se vio inundado de literatura de este tema, esotérica, ovnis, magia, religión, budismo, meditación trascendental. Acá vino el famoso Guru Mayaraji, que creo que todavía continúa dando conferencias muy interesantes, su filosofía, dicho sea de paso. Vino acá un famoso contactado francés-belga, Claude Borillon, Arias Rael, creador del grupo raeliano, que ahora están afincados en Suiza, y tuve la ocasión de verlo en el Centro Cívico de Lima, ya desaparecido, por supuesto, el Centro Cívico, pero ese día estaba como hormiga, de bote a bote lleno. Bueno, interesante, yo absorbí esa información, había muchos libros, muchas editoriales argentinas, españolas, colombianas, de todo tipo, mexicanas que venían y traían todo tipo de datos, y absorbí esa información. Mi padre también era un
le gustaba el tema esotérico. Creo que él quiso ser masón en algún momento de su vida y tenía revistas y libros con relación a ese tema, ¿no? Y mi madre también era una persona muy sensitiva, muy así como, vamos a decirle que como que tenía premoniciones, tenía una cierta cualidades como místicas, ¿no? Entonces, Ok, ¿y este tipo de influencias a tu temprana edad, qué te tenías para ese entonces? ¿20, 25? no, en ese tiempo, cuando me comenzaron a comprar los libros de estos temas, yo tendría pues 9 o 10 años, ¿no? Ah, ya. Pero esta influencia, digamos, que has recibido por parte de estos textos, ¿te ha alejado de tu creencia católica sobre el Dios, como se conoce el Dios, a Jehová, pues, no el Dios único, de los católicos? Yo pienso que, bueno, a ver, en mi trayectoria de vida, yo he conversado con musulmanes, con mucho respeto, me han regalado el Corán, he conversado con rabinos judíos, me han regalado la Torá, o sea, me han obsequiado una copia de la Torá, bueno, porque no se regala. Claro. He conversado con protestantes, con mormones, con ateos, de todo tipo, ¿no? Y yo creo que uno es bueno, yo diría en mi caso, pero es bueno, quisiera que todos los seres humanos compartamos siempre con todas las religiones y filosofías que hay en este planeta, porque eso nos hace tener un amplio criterio. Yo creo que el hombre del futuro, mira, yo tengo una predicción, y hablando justamente con este tema, el tema extraterrestre. Cuando estos señores bajen, que dicen que la parte final del tema OVNI es que estos señores, que son más de 200 razas, bajen al planeta, el siguiente paso es que los países desaparecen, ya los límites desaparecen, ya no hay fronteras. Como una gran unificación. Como gran unificación. Como la Pangea, y al final uno de estos personajes me enseñó una bandera que dice, esta debe ser la bandera de la Tierra en el futuro, una foto del cosmos, que es prácticamente una tela donde se ve el fondo del cosmos. O sea, ¿ves? No hay fronteras, no hay límites, el único límite es tu pensamiento y hasta dónde quieres llegar. Se habla de Interesante. Se habla de un único gobierno mundial con el tema del planteamiento de la UNESCO, que creo que hay varios programas pensados para poder liberar las fronteras. ¿Tiene que ver con esto? ¿No? ¿No tiene que ver nada? Yo creo que absolutamente no, porque yo esto lo he recibido de personas en varias décadas que han tenido algún tema con el contacto extraterrestre. O sea, no, muchas veces esta información que la tengo es reservada porque muchos de estos testigos son profesionales de alto nivel, no son personas comunes y corrientes, y que han tenido algún tipo de experiencia, no sé si en la sierra, en la selva, pero han dejado un mensaje. Incluso me han hablado del futuro, o sea, de lo que va a venir, ¿no? Pero lo que va a venir es, por lo menos puedo decirlo en genérico, claro. Va a haber un gran contacto, muchas de estas razas van a bajar, nos van a ayudar a superar nuestros problemas cotidianos, que es las enfermedades, el hambre, las escasez. Son aliados. Son aliados. Pero es por un tiempo, porque después tenemos que unirnos todos, eso es lo que se me ha comunicado, para enfrentar algo muy fuerte y muy negativo que viene después, quizás 50 o 60 o 80 años después del gran contacto. Y eso, ¿qué va a pasar? Dice, va a haber una guerra de nosotros, los aliados de los terrestres, con esa raza que viene a destruirnos. Entonces, cuando uno piensa en eso, bueno, se rememora pues las películas que uno vio, pues Star Wars, ¿no? Claro, todo eso, ¿no? Guerra de Galaxias, ¿no? Star Trek, ¿no? Y eso parece, en cierto modo, bastante lógico para mí, ¿no? O sea, que haya un futuro en que hay una edad de oro, como decían antes, una edad de plata y una edad de bronce o cobre, ¿no? Que es una subida y una bajada y luego una estabilidad, ¿no? Todo yo creo que tiende a ser así cíclico, ¿no? Y en este mundo yo creo han habido, por ejemplo, no nos han dicho todo sobre la verdadera historia de la humanidad. Yo creo que han habido muchas historias, o sea, no solamente comenzó todo en Egipto y en Ur. De acuerdo a la gente con investigado, hasta astronautas que he tenido el privilegio de conversar, americanos y soviéticos, o sea, ahora rusos, parece que la historia comienza mucho más atrás. Parece que han habido más civilizaciones que hablan, bueno, de Mule, Atlántida, Lemuria. Sí ha habido evidencias de que se encuentran cosas extrañas, ¿no? Un artefacto en 1910 a 100 metros de profundidad lo encuentra pues un buzo, ¿no? Y es un artefacto que habría sido de la época griega, pero tenía un mecanismo que se equivale a las computadoras
de hoy día. Hablando de esto, Mario, de las civilizaciones pasadas, Ujú. yo tengo un tío de que también investiga sobre estas cosas y él Ya. dice de que existe la involución, así como existe la evolución, existe la involución. Ujú. Y que las hormigas serían como unos seres involucionados de una civilización que existió antes. ¿Esto qué tan cierto es para ti? ¿O qué tanto sabes de esto? Yo creo que no, yo creo que todo evoluciona. O sea, la misma evolución humana, no sé si ustedes han visto eso de que qué pasaría con el ser humano si evoluciona más, porque se supone que la evolución, si es una teoría, el medio meñique debería desaparecer, ¿no? La cabeza del ser humano se debería ser más grande, ¿no? El cuerpo se debería ser más estilizado e incluso también el quinto dedo del pie también debería desaparecer. Claro, los dedos más largos. Claro, y los dedos serían más largos, o sea, para hacer otros usos. Pero en realidad, como te digo, yo creo que la evolución es solo una explicación del resto de la historia. Yo creo que han habido, como dijo Francis Crick, ¿no? No sé si ustedes supieron que Francis Crick dijo antes de morir, el creador, o sea, el que diseñó la cadena del ADN, o el descubridor de la cadena del ADN, dijo que él tenía la convicción personal de que el ser humano había sido creado genéticamente por una inteligencia superior. Ah, ya que ha habido como intervención. Exacto, como una Ya, intervención. ujú. Hay diferentes teorías que de pronto, claro, para el mundo formal de la ciencia, que es el que impera, digamos, ¿no? Exacto, sí. Les llama de pronto un poco conspiracionistas, ¿no? Ellos utilizan el término teorías Un conspirativas. poco difícil, bueno, no lo utilizo esa palabra, Ajá. pero sí. Porque es un Diríamos que finalmente es una alternativa Ya. a lo que ellos están de pronto proponiendo formalmente, ¿no? Claro. Ellos lo llaman así, yo diría una alternativa a la teoría que se puede generar y que también tiene su evidencia. Claro. Hay una que habla, por ejemplo, sobre el antiguo astronauta, ¿no? Los aliens. Ajá. Sí, claro, claro. Esa teoría donde de pronto nosotros somos el producto genético de una combinación de seres terrestres con pleiadianos, por ejemplo, ¿no? Claro. Este tipo de teoría se asocia de pronto con lo que usted tiene como convicción, o de pronto hay una convicción distinta, hay una teoría de pronto que encierra lo que más o menos ha desarrollado en su trayectoria. Hay un tema reciente que no sé si ustedes o su programa lo ha tratado, y si no lo ha tratado, los invito a que lo traten, que es el tema de las momias tridáctilas que se han descubierto entre Pisco, Ixca, Nazca y Palpa. Es un tema para mí, yo he estado ahí personalmente en estos últimos 4 años investigando con los investigadores in situ y he hablado con los investigadores extranjeros, rusos, canadienses, mexicanos y sobre todo hay un análisis de ADN de estos cuerpos verdaderamente extraño, ¿no? Casi un 30 y tantos por ciento, 35% de este ADN es desconocido. O sea, se han hecho 7 pruebas de ADN en 7 laboratorios distintos de 7 universidades de todo el planeta y llegan a la misma conclusión. Hay un 30 y tantos por ciento de ADN que no se sabe qué es. Lo han cribado, lo han filtrado con todas las especies filogenéticas, desde los cordados hasta incluso con las plantas. No cuadra. Entonces, y lo que se está encontrando es que hay diferentes morfologías de estos especímenes, que tienen implantes metálicos, todo, incluso el implante metálico tiene una frecuencia electromagnética que bajo una luz ultravioleta emana una energía. Entonces, no es un hueso de perro, como dijo una vez una periodista en forma muy maljadada, ¿no? Acá hay una desinformación tremenda de ciertos medios de comunicación que parece que se han comprado digamos, la tarea de desacreditar un hecho que puede cambiar la historia de la humanidad. Como me dijo un especialista francés, si se ha descubierto hasta ahora 7 subtipos de seres tridáctilos, 7 subtipos, quiere decir, y esa es la teoría que elaboró él, que hay una especie, hace miles de años, hubo una especie de laboratorio genético, no se sabe por quién, realizado debajo en cuevas subterráneas, porque hay evidencia de que debajo de la línea de Nazca hay cuevas subterráneas, en la zona de Palpa Ica también, y parece que esos lugares fueron usados para poder, vamos a decir, crear estas criaturas, que convivieron con el hombre, digamos, preincaico, porque justamente en los telares, en las cerámicas, en todas las pinturas aparecen estos seres. O sea, no es que nosotros lo hemos inventado, no es un invento de la edad moderna. Esto está reflejado en los mantos paracas, en las cerámicas Nazca, incluso hasta en Chavín y Tiahuanaco, ¿no? O sea, hay evidencia de que esto existió.
y estos seres existieron. Así como, bueno, yo ahora lo puedo hacer un paralelismo con el Yeti, con el abominable hombre de la nieve, con el Sasquatch, que ahora hay mucha más evidencia científica de que el Sasquatch es una realidad y que son una especie de, vamos a decir, o se creó esa especie, vino de otro planeta, o fue una evolución paralela al ser humano, que hizo un ser de casi 2-3 metros, que es un prosimio gigante y que es familiar, tiene clanes. O sea, porque hay gente que manifiesta haber estado con ellos y ha visto padre, madre, abuelos. O sea, son inteligentes. O sea, es un clan, vamos a decir, más o menos protohumano. Justamente, de pronto identificando los orígenes, porque en cada lugar de pronto del mundo existen diferentes lugares donde no solamente hay más avistamientos, sino que se puede encontrar de pronto una compilación de evidencia que puede alimentar la teoría, ¿no? En el caso del Perú, para usted, ¿cuál sería el lugar donde habría la mayor cantidad de acumulación de evidencia que hasta el momento hemos podido ¿De conocer? avistamientos? Tanto de avistamientos como de repente de evidencia propia de infraestructura, de repente. No necesariamente donde hay avistamientos tiene que haber evidencia, ¿no? Puede ser No necesariamente. Claro. lugares nuevos para explorar, ¿no? Correcto. Claro. Hay sitios más o menos prefijados en el Perú que ya con mis investigaciones de 34 años, bueno, y el próximo año cumplo 35 años en esto, y he viajado a esos lugares. Uno es el Callejón de los Conchucos en Huaraz, ese es uno. Bastante evidencia de contactos y de avistamientos. En el norte, en todo lo que es el Cerro Pilán, toda esa zona que es como una zona, una franja horizontal que desemboca en el mar Pacífico, ahí también se han visto con los cerros siempre paso de ovnis, incluso de avistamiento de humanoides. En la zona del Lima es Huacho, y la zona de Chancay. Chilca, ahora estoy hablando, sur Chico, Chilca, Las Salinas, Papa León XIII, incluso la zona donde vivo, que es Mala, y las zonas esas de cerros, ¿no? Marcahuasi también dicen que... Marcahuasi es en el noreste de Lima, también ha habido evidencias, 4.200, 4.300 metros, y sobre todo el litoral del Océano Pacífico, y recientemente hay un lugar que también les invito a visitar, que es el desierto de Pincuya, en Tacna, que es cerca de la frontera con Chile. Ese es un lugar donde hay un abogado de apellido Bendezú, que es, bueno, él es contactado y también un poco investigador de este tema, ha tenido experiencias en ese desierto, tiene videos, tiene cierta evidencia interesante. Bueno, en realidad yo diría todo el Perú. Y en el Cusco hay una zona muy interesante que les invito a ver, que es la laguna de Huaypo, en el distrito de Chincheros, en el Cusco. Incluso ahí se filmó una película norteamericana en los 70s. Hollywood vino a filmar bastantes películas en esos años en Hollywood, no se sabe por las generaciones actuales. Pero ahí, en esa laguna de Huaypo, de la década de los 50, dice, se han manifestado ovnis discoidales salir y entrar del agua. Y estas momias tridáctilas, ¿no? Que se encontraron en Nazca, son evidencia. Imagino que un paleontólogo ha sido el que las ha encontrado. No, fue un huaquero. Un huaquero. Y acá hay una cosa interesante. Cuando hay una persona que sale en televisión y me dice que para validar un hallazgo tienen que pasar 17 steps o pasos para llegar a que la ciencia oficial o la paleontología o momología oficial diga es auténtico. Entonces yo diría, si aplicamos esos 17 steps, por ejemplo, a Machu Picchu, ¿quién descubrió Machu Picchu? Un aventurero norteamericano, un Indiana Jones llamado Hiram Bingham. Y ni siquiera él tenía la información, se la compró a un campesino. Y él dijeron, por ahí descubrió. Solamente que él era asociado a National Geographic y se hizo famoso. Otro tema, María Reich no era una arqueóloga, no era una antropóloga, era una matemática pura, científica pura, matemática evidente, y ella hizo todo el estudio sobre Nazca. O sea, todos los descubrimientos de Perú han sido hechos por personas que no eran ni antropólogos, ni arqueólogos, ni momiólogos. Incluso muchos de los descubrimientos de Julio Cetello es gracias a su huaquero oficial, Toribio Mejía Gespe. O sea, incluso gigantes descubrieron también ellos, gigantes y una momia en forma con tocado de faraón en la necrópolis de Paracas. Eso está evidenciado que ocurrió eso. Hace poco conocí un paleontólogo, que él se encarga de
de desenterrar como que huesos de dinosaurios, pues, ¿no? Ya. Y entonces en su búsqueda encuentra pues un cadáver, un esqueleto de un pequeño así con... O sea, tenía todas las características de ser un extraterrestre, pues, ¿no? Ya. Le enseña todo y me dice, yo eso no lo puedo mostrar, porque si lo muestro me van a dar vuelta. Claro. O sea, ¿en serio ocurre eso? O sea, Sí, ya. porque yo te voy a contar, yo he tenido mucho contacto con antropólogos y arqueólogos, sobre todo arqueólogos jóvenes que estaban preparando su tesis para optar su grado y trabajaban en varios museos, uno de ellos en el Museo de Antropología y Arqueología que todo el mundo conoce en Pueblo Libre. Claro, eso. Una vez uno de ellos me contó una cosa, sabían de mí, ya en ese tiempo, pues yo era joven todavía, pero sabían de mis aficiones, ¿no? Y me aceptaban con cierta tolerancia, pero uno de ellos me acercó y me agarró de la mano en el hombro y me dijo, mire, amigo Mario, le voy a decir una cosa así entre nos. Por supuesto no voy a decir su nombre ni su grado, nada, porque él trabaja actualmente para una universidad y también para uno de estos museos. Yo cuando era estudiante bajé al sótano y había muchas cosas sin etiquetar, sobre todo bien arrinconadas, y me entró la curiosidad y comencé pues a abrir la caja, la tapa, el cartón, todo, la maleza, ¿no? El pasto con esa paja que ponen para evitar que se rompa. Por ejemplo, yo vi un huaco chavín, era chavín porque es negro todo su característica, pero tenía forma de un tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Otro, vi una figura de cerámica mochica, pero representando a un hombre de raza negra. Pero se supone que los hombres de raza negra llegaron con la conquista, ya esclavos de África, ¿no? Llegaron al virreinato, ¿no? Pero no cuadran los tiempos. No cuadra. Otra, vikingos. Otra, chinos. Y otra, cruces. Cruces cristianas en huacos, claro, precerámicos. Ni siquiera estamos en Edad Media, parece. Claro, entonces, ¿cómo? Entonces, cuando él dice, se tomó el trabajo de preguntarle a su profesor, ¿sabe que hay una? Quisiera catalogar. No. Esas cosas, por orden superior, no se etiquetan. Hasta nuevo aviso. Orden superior significa... Pero, o sea, en el caso de que eso sea así, ¿quiere decir que la historia está que se repite o no? Una parte de la historia no nos están terminando de contar. No nos están terminando de contar una parte de la historia, yo creo amplia, porque hace algunos años el Instituto Smithsoniano emitió un comunicado donde dijo que a principios de siglo ellos descubrieron, o sea, sus emisarios descubrieron en varias, como el desierto del Colorado, descubrieron tumbas de gigantes. Y que esos gigantes fueron destruidos por orden superior. Entonces, ¿las tumbas? No, las momias, o sea, esas momias de gigantes fueron destruidas. Entonces, si un científico destruye una evidencia, quiere decir que no es un científico, está siendo influido por una idea o una orden política. Entonces, y lamentablemente yo creo que yo he llegado a esa convicción personal de que muchos científicos del mundo creo que se genuflexan ante evidencias políticas o digamos de dinero, ¿no? Porque los consorcios, por ejemplo, estos consorcios aeroespaciales, que ahora dicen que tienen la primera, digamos, iniciativa para estudiar estos platillos voladores estrellados, ellos nunca van a dar una información porque dicen, no, al gobierno puedes pedir lo que quieras, pero a mí no, porque yo soy privado. Y como soy privado, no te voy a dar nada, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Puede ocurrir también de que la confirmación o la aceptación de que esto ha pasado, de alguna forma reinicie toda la historia que nos han contado. Yo pienso que el reinicio de la historia... Estamos hablando de libros, estamos hablando de investigación, claro, un montón de cosas. Creo que sí. Como una vez me dijo un señor, un estudioso francés, me dijo, si todo esto que tú, yo y otros investigamos se llegara a revelar, pero a nivel fuerte académico, en todas las universidades, en todos los institutos, en todos los foros científicos, el día siguiente la historia, la ciencia, la tecnología va a cambiar, va a comenzar de cero, va a tener que rebobinarse. Y yo creo que es eso, ¿no? Un poco que... Hay una frase que siempre a mí me impresionó, no sé si ustedes las escucharon, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y siempre yo creo que el hombre ha conspirado contra el hombre. Es la frase de Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no? En el Leviatán, exactamente. Entonces, yo creo que nosotros acá estamos
hablando de temas que yo he investigado durante 35 años y llega a una convicción personal. No necesito que un científico me convenza o un sacerdote o ni siquiera mi papá o mi mamá, porque ellos ya sabían, creo que intuían a dónde iba a llegar yo, ¿no? Porque yo creo que lo que sí sé es que hay seres humanos que nacemos con una misión. De eso sí estoy absoluto, y me voy a ir de este planeta y de este mundo con la convicción de que algo o alguien me eligió y dijo, este niño que nace en Bellavista hace 64 años es para investigarnos y para hablar de nosotros. Y eso tiene que ver con la sensibilidad, la intuición. Por ejemplo, hay los casos de los niños índigos que tienen Puede una... ser. Puede ser. Yo creo que hay muchos niños y niñas y seres humanos especiales. Mira, cuando yo vi por primera vez el caso de la famosa rusa Nina Kulagina, que era una campesina que se acaba a cosechar, a sembrar, ¿no? Y a recoger su producto. Y los académicos soviéticos descubrieron de que ella era capaz de mover las cosas con la mente. Telequinesis, lo que se dice, Ya, ¿no? y hay videos de los años 50 donde perfectamente se le ve haciendo esas pruebas. Pero lo que no contaron es que eso también llegó a un punto en que ella tuvo un pico y después lo fue perdiendo, hasta que un día ya no pudo mover nada. Es decir, hay estos dones o de repente habilidades naturales que yo creo que el ser humano tuvo hace miles o millones de años. La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, hablaban, no sé, las quemaron. Yo creo que parte de la explicación creo que la quemaron fue porque se hablaba de que había libros donde tú simplemente abrías la tapa y leas unos cuantos y adquirías poderes, ¿no? Entonces yo creo que o es mágicos, posible. libros mágicos. O libros mágicos, ¿no? Y en realidad la magia, en el fondo, es conocimiento antiguo, ¿no? Es esto de las famosas puertas estelares o stargates cósmicos. Dicen que en realidad con esos libros antiguos tú podías invocar o crear las condiciones para crear una puerta dimensional, que ahora en todas las películas se hablan de portales, ¿no? Harry Potter, tipo... Tipo Harry Potter, tipo Spider-Man, ¿no? Bueno, cuando claro, ¿no? Entonces, o Doctor Strange, ¿no? Entonces, quizás, y se habla de que en realidad estos portales cósmicos son teóricamente posibles, ¿no? Pues se habla de veintitantas dimensiones físicas que existen en la teoría, existen en la matemática, pero tú no tienes los aparatos o el sensor o el televisor para poder ver a través de esos. No se han inventado, y el día que se inventen, de repente podremos viajar a esas dimensiones. Nuestros ojos no están preparados todavía, dices. Tenemos 5 sentidos, pero son limitados, ¿no? Claro, vayamos de pronto a, justamente para concretizar un poco la idea de cómo es que hay conocimientos alternativos y en paralelo que coexisten, pero que muchas veces el apogeo de un conocimiento más cercano a la aprobación del público es quien prepondera y de cierta forma invisibiliza al otro, ¿no? Claro. La ciencia, de cierta manera, sobre todo en los últimos 70 años, ha tratado de depredar cualquier otro conocimiento, de no solamente invisibilizarlo, sino ridiculizarlo, desestimarlo. Claro. Y sobre, por ejemplo, el tema de las momias tridáctilas, claro, hay informes de ambos lados, ¿no? Del lado, de pronto, de los que proponen que hay una investigación detrás, que hay evidencia, y también hay del otro lado que ridiculiza, el ¿no? oficialismo, claro. Ajá, correcto. Es más, creo que esta controversia se vio en el Congreso reflejada. Sí, estuve ahí. Y en el 9 de noviembre. Hubieron investigadores que avalaron y también investigadores que decían que esto era una especie de maqueta mal hecha, ¿no? Claro. Pero, o sea, basándose en el principio fundamental de la evidencia, que creo que es un principio que no solamente es para la ciencia del norte, sino para el conocimiento propio humano, claro. ¿No sería mejor de pronto de que ambas partes, para visibilizar y finalmente comprobar en una cuestión en vivo, por ejemplo, se pueda analizar realmente la composición y se pueda decir, oye, así es, y mira, todo el mundo lo puede ver? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque hay una actitud en la ciencia oficial, sobre todo en los
antropólogos y arqueólogos oficiales que creo, yo digo, con el respeto que, bueno, que se merecen, ¿no? Yo creo que son los menos idóneos para un hallazgo de esta categoría, porque hay una cosa muy importante. El Ministerio de Cultura, y eso lo hemos visto, y es una mecánica de los años 70, es no analizar. Ellos no han analizado nunca ninguna de estas figuras, o sea, no las que hemos encontrado en Cusco, en Nazca. Las tienen en el sótano, como tú las encontraste. No, ellos han recibido unos muñequitos por un desconocido que nunca se ha dado a conocer su identidad, y que al parecer, todo esto parece algo armado, ¿no? Y que efectivamente estos muñequitos son con madera, o sea, papel. Han analizado otra cosa. Otra cosa, pero no quieren analizar los verdaderos hallazgos que tienen. Hay otra cosa, que tú, si ves una constante en el Estado, sobre todo en la ciencia del Estado, que es prejudicializar un caso antes de analizarlo, entonces cuando tú prejudicializas un caso es porque quieres poner barreras, obstáculos. Se hizo en el caso de las famosas piedras de Ica del doctor Cabré en los 70s. Se hizo en el caso de María Reiche cuando ella tuvo un impasse con una astrónoma norteamericana, Pitluga creo que se llama. La señora se encargó de destruir 2 líneas de Nazca y la tuvieron que echar. Y desde ahí, Perú, o bueno, todos los que tienen que ver con la promoción del Estado peruano, le dieron la espalda a la pobre María Reiche. Al final, si no es porque el exalcalde Alfonso Barrante le hace un homenaje en vivo, en vida, a la señora Reiche en el municipio de Lima, cuando nadie se quería acordar de ella, ni siquiera los medios de comunicación, entonces murió de la manera más triste y hubo un escándalo sobre el homenaje que quería hacerle el pueblo de Nazca a María Reiche, y está involucrado elementos del Estado. Eso es una historia bien fea que les invito a que ustedes la analicen y sea parte de un tema de su programa. Y luego, el tema de las momias nazca. Entonces, yo tuve la felicidad, no, sino, digamos, la satisfacción de decir mi indignación como ciudadano. Yo veo que mis impuestos no se están aplicando adecuadamente. Yo quiero que haya honestidad, transparencia y eficiencia en los científicos, o en todo caso en los elementos del Estado peruano. Pero si yo veo que hay gente que dice, no, te judicializo, no, te prejudicializo, y no investigas. Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama, pues... obstaculización, trabas. Evadir. O sea, evades tu responsabilidad. Y según la ley, mira, yo no soy lego en estas cosas de política, pero según la ley del funcionario público del Estado, ese tipo de actitudes te pueden llevar o a que te despidan o a que te metan a la cárcel por fraude, ¿no? Porque no puedes mentir al público con información falsa. Entonces, hay otro tema muy interesante, que lamentablemente estamos en una coyuntura, y yo digo, ¿y por qué, si se dan cuenta, las cosas que han pasado en el Ministerio de Cultura en los últimos 5 o 7 años son terribles? Los mismos periódicos se han encargado de eso, pero sin embargo no renuncian. Entonces, antes a mí, me acuerdo, mis padres, mis abuelos, mis tíos me decían, cuando un funcionario público fallaba, ese mismo día agarraba un hojabón o escribía máquina de escribir manual o eléctrica, ¿saben qué? Disculpen, fallé, renuncio. Sí, ahora ya no se hace eso. Ahora dice, no renuncio y yo me quedo hasta el día que me dé la gana o hasta el día que me vote. Entonces, si esa es la actitud, yo preferiría, con el mayor respeto como ciudadano, que el Ministerio de Cultura se disuelva. Para mí sería la mejor solución, yo te digo, ¿no? Y eso sin decir nombres, sin decir nada, sin decir apellidos. Simplemente yo veo, como antes, ¿no? No cumples en tu eficiencia, ahí está la puerta de la calle. Okay. Listo. Mario, una pregunta. ¿Tú crees que todas las culturas peruanas han tenido intervención extraterrestre? Yo creo que hay, como te digo, cierta evidencia que creo que tiene que ser contrastada algún día, desarchivando todos esos objetos que hay desetiquetados en el sótano de los museos, en el museo también Larco, en los museos de ahí de Alfonso Ugarte, en todos los museos, ¿no? Y yo creo cuando se muestren esto, yo pienso que siempre, así como se hacían antes los cabildos abiertos en los municipios, en la década pues de 1800, ¿no? De 1900, yo creo que va a llegar un momento en que la cultura, la ciencia la va a tener que hacer el pueblo, ¿no? Porque una de las cosas que me escuché una vez de un científico es, la ciencia es de todo, menos democrática. Entonces yo le digo, ahí sí no estoy de acuerdo, porque yo pienso que el verdadero científico es el que debe bajar al llano, mezclarse con la gente, buscar a la gente, porque a veces en la gente encontramos la solución a todos los problemas cotidianos.
A veces un simple ciudadano nos puede dar una idea y ya está la solución para un problema técnico, un problema tecnológico. A veces de lo simple puede dar a una gran idea y a una resolución de problemas infinitos. O sea, creo que el poblador promedio tiene leyendas que sirven mucho para poder claro, el poblador sabe más de su propia cultura y su tierra, que a veces el que investiga, de hecho, llega a preguntar. Lo primero son los pobladores. Por ejemplo, una de las cosas que te iba a preguntar es sobre la cultura Machu Picchu, que por ahí un momento leí o me informé de que el oro era uno de los minerales más buscados por estos extraterrestres. Que el oro, su interés, digamos que inicial para venir aquí, era el oro. Eso ¿qué tanto estudia de eso? Claro, eso viene desde la investigación de las leyendas sumerias, de babilónicas, ¿no? Que habla sobre la creación del mundo. Y que hablaban que estos extraterrestres, bueno, que vinieron, llamados Anunnaki, ¿no? Los Anunnaki. Claro, ellos vinieron y lo que querían era el oro, pero como no querían ellos hacerlo cavar en los yacimientos, manipularon, dice, genéticamente para crear un ser que les pudiera ayudar, pero dice que tuvieron varias fallas, ¿no? Y qué curioso, porque en las leyendas mayas, aztecas o chibchas, decían, ¿no? Primero se creó un hombre de madera, que no funcionaba, luego un hombre de fierro, que tampoco funcionó. O sea, hubieron previos procesos. Entonces, si eso lo aplicamos al tema genético, es así, ¿no? De repente, la oveja Dolly, cuando la crearon, decía, lo máximo. Pero no sabían que había 40 Dollys antes, ¿no? Que fallaron. Claro. Y la 41, que es la que presentaron en televisión, también tenía fallas. Tenía artritis, tenía problemas en los cartílagos, tenía problemas circulatorios, que después derivaron en su muerte. O sea, fue un producto, más que nada, yo creo, marquetero, publicitario, ¿no? Sí, se clonó una oveja, pero con fallas, ¿no? O sea, no es una oveja perfecta. Igual, yo creo que estos seres manipularon, pero tuvieron varias fallas. Entonces, yo creo que las leyendas que hablan, por ejemplo, de los cíclopes, de las gárgolas, ¿no? De estos los gigantes, grifos, los gigantes, entonces los scrolls, ¿no? Entonces, de repente quizás fueron fallas previas antes de llegar al ser humano. Es probable, ¿no? Y la ciencia es prueba y error, igual. Cuando se descubrió la luz eléctrica, Edison creo que probó 200 y tantas filamentos antes de llegar al filamento de tungsteno, que era el más dable para la iluminación, ¿no? Pero dice que hasta con el cabello humano podía haber sido hecho, ¿no? El filamento de la luz eléctrica, ¿no? Claro, pero en este caso los Anunnakis que buscaban pues el oro, no sé con qué propósito, pero buscaban el oro, ellos intervinieron de forma pacífica o hicieron guerra. Hubieron guerras. O sea, en las leyendas, por ejemplo, de la India, de la creación de la humanidad o del universo, habían varios dioses, ¿no? Y estos dioses combatían entre ellos, ¿no? Y entonces hablaban de un dardo de Indra, ¿no? Que llenaba el horizonte como si fueran 10.000 soles. O sea, estaban narrando prácticamente como una guerra nuclear. Y esto probablemente pasó, porque hay zonas que se han encontrado en el planeta donde hay ruinas que están subterráneas y hay un alto índice de radiactividad, ¿no? Y no se sabe, no es radiactividad natural, sino artificial. Entonces, yo creo que hay lugares en el planeta que todavía necesitan ser estudiados y explorados por la ciencia oficial y aprobados para que la gente vea, oye, de verdad, ha habido otras historias detrás de nuestra historia oficial, ¿no? Incluso hay una cosa bien interesante, no sé si ustedes llegaron a ver el especial de la BBC de Londres del 2002 sobre las pirámides de Egipto, donde metieron unos robotitos con ruedas en unos conductos así diagonales que iban hacia el centro de la pirámide. Internos. Sí, y que habían unas puertitas de cobre. Perforaron una y resulta que había otra cámara un poco más ancha con otra puerta al fondo. Cuando le pidieron a Zahi Hawass, el doctor Hawass, hay otra puerta, ¿puede dejarnos entrar para...? No, ahí nomás, ahí nomás, ya no autorizo ya más perforaciones. O sea, que se quedó con el misterio. Pero, sin embargo, fue un misterio más, porque los llevó al centroide o baricentro de la pirámide, donde se supone eran las 2 o 3 piedras primordiales con las que se construyeron el número 1, donde se comenzó la fase 1 de la pirámide de Khufu, ¿no? Y dijo, hay 2 palabras claves acá. Mire, y estaba en jeroglíficos. Uno es Sensu, que es casi un homónimo, un sinónimo de la palabra de la identidad de Keops, que aquí es donde comenzó, es su sello y firma. Sensu. Y acá está
Perú. Perú, dijo así, con jeroglífico, Perú. Podía decir como Perú también. Y entonces el periodista le dice, ¿y qué significa Perú? Dijo, amigos del otro lado del mar que vinieron a ayudarle a Keops a terminar de construir la pirámide. O sea, un poquito es como que me quedo diciendo, la palabra Perú está dentro de la pirámide de Keops, en la misma base, en el centro inicial de la pirámide. Igual acá creo que era Perú primero, ¿no? Antes de ser Perú. Claro, hay una historia de pronto del nombre. Lo que pasa es que hay diferentes interpretaciones. La historia es eso, ¿no? La interpretación de sucesos basadas en evidencias que se van descubriendo y se va armando, ¿no? Nunca se cierra de pronto una historia. Por eso que las teorías de las migraciones o de la evolución todavía no están cerradas. Habría una cosa importante que decir también, ¿no? Muchas veces el científico puede llegar a encontrarse con este tipo de cosas. Dentro de los protocolos que existen, los que deciden si esto se profundiza o no, finalmente no son científicos, ¿no? Exactamente. O son militares o son políticos. O son políticos, sí. Entonces, muchas veces el científico se encuentra con la ausencia o de financiamiento para continuar su investigación o con una censura de parte de la contraparte que le dice, esto ya no vas a investigar, ahora nos vamos a encargar nosotros. Nosotros, sí, también. Hace 35 años usted viene investigando el fenómeno y de pronto usted también ha experimentado la censura, de cierta manera. Sí, yo creo que, bueno, desde cuando tuve ese encuentro con este nuevo periodista, porque bueno, hasta el año 2008, como les comenté un poco unos minutos antes, yo tenía muy buenos contactos con la prensa, radio y televisión, desde el año 91, 90 creo. Pasé toda esa época, Canal 9, Canal 4, Canal 5, Canal 2, Canal 13, Red Global, que ya no existe, ¿no? Pero le voy a comentar una anécdota interesante. En el año 2009 me llama Canal 7, el canal del Estado, puedo decirlo, ¿no? El canal del Estado, y me dice, señor Segarra, queremos entrevistarlo sobre el tema OVNI, pero más que nada, no por usted, sino porque están ocurriendo una serie de hechos extraños en el volcán Ubinas. Resulta que si van ustedes a los archivos periodísticos de esa época, había habido explosiones, parece que habían como que entrado en actividad, actividad muy fuerte. Entonces, ¿qué hicieron Ministerio de Mina? Vamos a monitorear 24 horas al día. Se evacuaron algunas poblaciones aledañas de campesinos, los evacuaron unos kilómetros más allá y pusieron en los 4 puntos cardinales cámaras de 24 horas de esas nocturnas, ¿no? Infrarrojas. Y resulta que comenzaron a filmar objetos esféricos y también discoidales y tubulares que salían del volcán y luego entraban al volcán. Me lo enseñaron en Canal 7, en el archivo del noticiero confirmado. Me dijo, y esto ha sido filmado por las cámaras y también hay un ingeniero que trabaja para el ministerio que ha filmado con su cámara y la vamos a mostrar. Y se veía evidente pues que eran discos voladores que entraban. ¿Cuántos? Y salían 5, 6, 8, no sé, bueno, varios, ¿no? Entonces, ¿qué es? Explíquenos. Entonces, expliqué, bueno, esto también está pasando en varios volcanes, por ejemplo, en el volcán Popocatépetl, que está monitoreado las 24 horas del día. Ahí aparecen esas cosas, o sea, y en otros volcanes del mundo. Entonces, es evidencia fáctica, real. Entonces, ahí pasamos al proyecto Libro Azul y todo eso. Total, ellos dijeron, bueno, lo hemos filmado cerca de 40 minutos, señor Segarra. Vamos a sacar un especial de 7 minutos o 6 minutos para el noticiero confirmado, edición sábado. Magnífico. Primera vez que iba a salir en el noticiero. Contento, pues llamé a todos mis amigos, a todos mis familiares. Claro, para que lo vean, ¿no? La mancha. Y resulta que no salió. Ese sábado no salió. Llamé, dijo, no, si había fallas técnicas. Siguiente, no salió. No sé. Entonces ya estaba un poco enojado por el tiempo perdido. Entonces fui a hablar con los periodistas. Y bueno, me da la sorpresa que uno de ellos baja, todo bueno, con cierto sentimiento de culpa, disculpe, señor Segarra, no ha sido nuestra intención molestar, no hacer perder el tiempo, pero bueno, le voy a explicar. Hay una nueva política en el canal de Estado. No me diga, ¿qué es? Bueno, que resulta que era época del segundo gobierno del doctor García y habían nombrado, se llama cargo de confianza, pues cargo de confianza es que tú nombras como presidente a una jefa del canal, y nadie puede votar a esa persona, solamente el mismo presidente. Eso se llaman los cargos de confianza. Listo. Entonces, esta señora entró con nueva política. ¿Cuál es su nueva política? Que dice que tenía que visionar
no siendo periodista, todos los entregas para darle el visto bueno, a pesar que ya los editores principales, y ellos me dijeron, todos los editores, los 4 editores principales de noticiero, habíamos dado check bueno. afirmativo, de acuerdo que salga. Entonces, pero la última etapa es esta directora, la presidenta del canal. Bueno, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero bueno, dicen de que esta señora cuando ve y es verdad, porque esto me lo contaron así, no tengo las pruebas pues visuales, ¿no? Pero me lo contaron. Cuando esta directora me vio a mí hablando y vio lo que entraba y salía el Bocán, dijo, yo soy cristiana, evangélica, y no sé cuántos, y que esto, que el otro, y como por lo tanto yo no voy a permitir que esas cosas que entran y salen no son discos voladores, son platillos, son Satanás. Y ese señor que está hablando es el representante de Satanás aquí en el Perú. Por lo tanto, eso que... Dios mío, yo digo, en pleno siglo XXI, que en el canal del Estado a uno lo veten por cuestiones religiosas, me parece increíble, ¿no? O sea, yo no sé si el archivo permanecerá en el... Herejía. No, si ese archivo de video me gustaría que permanezca todavía guardado. Habría que buscarlo, ¿no? Buscarlo y de repente que algún periodista de esta época lo busque, y lo encuentre y confirme que está ahí filmado. Y si de repente lo borraron. Pero pueden haber fotos también, ¿no? Fotos, pero el hecho existió, ¿no? Y esto, bueno, y aparte que también hay una censura del diario que es el dueño de todos los medios de comunicación en el Perú, desde el año 2014, que es la consecuencia de haber descubierto estos documentos que muestran de que los militares en el Perú conservan archivos de ovnis. Ahora, cuando hay archivos de ovnis de elementos militares que son funcionarios públicos, quiere decir que todos esos documentos han sido trabajados o hechos con el dinero de los 30 millones de peruanos. Por lo tanto, esos documentos no le pertenecen a los señores militares, no le pertenecen al presidente, ni al presidente del Consejo de Ministros, ni a los ministros, nos pertenecen a todos nosotros. ¿Cuál sería la mejor vía cuando yo descubrí esto? Que me hubieran dicho, sí, le entregamos copia de estos informes, señor Segarra, como ciudadano que usted pidió por primera vez, fue el único que pedí, no hubo otro. Hubo otro que pidió de frente al Ministerio de Defensa una carta, pero eso no es válida porque no sigue la línea de los documentos como tiene que ser la petición de transparencia y acceso a la información. Y luego, ¿qué tiene que pasar con esos documentos, sean originales o copias? Yo los llevaría a la Biblioteca Nacional, hablo con el director o el subdirector, digo, señor director, tengo todo este bagaje de conocimiento que ha sido guardado en las arcas de los señores militares y quiero entregarlo a la Biblioteca Nacional. ¿Para qué? Para que esto haya anaqueles o sección especial y esto cree paradigmas iniciales de conocimiento científico. ¿Porque qué? Eso va a tener acceso el profesor, los escolares secundarios, los estudiantes de institutos tecnológicos, los estudiantes de universidad, incluso los mismos científicos jóvenes, que abran, acá hay un caso de la Fuerza Aérea tal, a ver, vamos a discutir. ¿Vive todavía este señor científico? A ver, vamos a llamarlo, vamos a entrevistarlo. Y a ver, de verdad, usted dijo esto acá, ¿y por qué dice otra cosa en la regla? ¿Entiende? O sea, crea debate, crea polémica, pero crea un paradigma. ¿Verdad? Pues no se habla en los colegios de esto, no se enseña. Eso es como que si quieres aprender, ándate a internet, ¿no? Claro, porque... y en cambio, lo que sí se quiere institucionalizar de alguna forma es el lenguaje inclusivo. y no lo otro. Bueno, es que eso es parte de paradigmas actuales, pero hechos por... Pareciera una agenda, ¿no? Es una agenda, sí. Puede ser una agenda, pero el tema OVNI, ¿por qué no se habla tanto? Porque también... Hay también el tema como te digo, religioso, que cuando yo he hablado, por ejemplo, con adventistas o estas personas que tienen esas revistitas Despertar, por ejemplo, había artículos sobre el tema Testigos OVNI. de Jehová. Sí había, pero ellos hablan de que como que le dan más crédito a la Fuerza Aérea Norteamericana, que la Fuerza Aérea nunca mintió, y que en realidad los científicos, bueno, se equivocaron, que hay percepción, pseudopercepción, o sea, actúan como ateos científicos. Bueno, y al final dicen, el buen cristiano no debería dedicarse a estas cosas porque en realidad estas cosas son más de Satanás que de Otra vez. Entonces, estamos en la misma. Entonces, y eso lamentablemente puede ser, hay colegios que se crean, universidades que se crean con esa base. Entonces, yo he visto que esto se creó a partir de la década de los 70. Entonces, el tema religioso también influye lamentablemente o en el tema político o en el tema científico. Claro. Y eso también es una cosa que yo soy un representante de los años 60. En los años 60, como le dije al profesor, podíamos
discutir de eso en todos los lugares. En los años 70 podíamos estar en la plaza, en el foro, en el colegio, y hablamos. Oye, sí, de verdad, ¿no? Pero ahora veo, dice, no hay que hablar de eso porque no va con lo que dice el director o la directora, o el profesor o la profesora. ¿Puede haber un miedo quizás a ser perseguido también? ¿Ah? ¿Puede haber un miedo quizás a ser perseguido, a ser censurado? No. Porque en el caso de usted lo censuraron. Sí, lo censuraron. Y es una censura que para mí demuestra que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Porque mi descubrimiento es el descubrimiento de todos los peruanos. No es como por ahí dijo justamente este señor mexicano que vino y le enseñaron 20 documentos, dijo en México, que ese es un problema del señor Segarra con la Fuerza Aérea, porque el señor Real le tiene una cólera a la Fuerza Aérea. No es que yo tenga cólera, yo le tengo cólera a la ineficiencia, a la falta de transparencia y a la deshonestidad. Cosas que me enseñaron mis padres, mis tíos y mis abuelos, de cada del 50 a 60. Nos enseñaron las cosas, la cosa es blanca y la cosa es negra. No hay medias tintas. O se dice la verdad o se dice la mentira. No es tibio. Exacto, no hay tibios acá y el funcionario público del Estado tiene que ser claro. Sí. Entonces, como vemos que no están diciendo la verdad, no hay una persona que diga, oye, señor general, señor coronel, ¿qué le hubiera tenido que decir el señor general al señor Elizondo cuando él le pidió los documentos y le dijo que hay más de 200 documentos? Yo creo que la respuesta hubiera sido así: señor Elizondo, usted es amigo nuestro, perfecto, usted ha salido en History, perfecto, lo felicito, lo agradezco, le agradecemos todos los humanos, seres humanos que usted ha luchado, pero hay un problema. Acá hay un ciudadano peruano que paga sus impuestos, que se llama Mario Segarra, y él está en primera línea para obtener esa documentación porque él trabaja para eso. Y si usted quiere obtener esos documentos, converse con el primero. Eso hubiera sido lo natural, pero en lo natural, a veces en la realidad, claro, no se produce. Una desclasificación finalmente, ¿no? Sí. Sí pude observar en las evidencias que nos pudo enviar de que las respuestas de parte de las instancias a las que usted acudió para el tema de transparencia, para que todos los peruanos pudiésemos tener acceso a esa información. Todos los peruanos, sí. Fueron respuestas mixtas, ¿cierto? No fueron completamente ni negativas ni completamente positivas, sino mixtas. ¿Qué fue lo que respondieron finalmente las instituciones? Lo que tenemos que saber es que el presidente del Consejo de Ministros aprueba mi solicitud. Cuando se aprueba una solicitud a ese nivel, todas las demás es como una tipo de resolución orden suprema. Todas las demás instancias por debajo del Consejo de Ministros tienen que obedecer dando transparencia y honestidad y dando el documento. Ahora, por eso es extraño que hayan salido militares en estos años a decir cuando los militares quieran, cuando nosotros digamos, y a nosotros a quién escogeremos para que sea el recepcionista de los documentos, ya veremos el tiempo. Eso me indicaría de que los militares peruanos no están trabajando por ellos mismos, sino parece que hay algo superior que los maneja o los domina o les ordena hacer eso. Orden nomás. Exacto, puede ser fuera de este país, es probable, es bastante probable, pero como crea digamos, en un proceso judicial, esto crea una precondición, o sea, una preinstancia, o sea, estos archivos míos, estos documentos de petición han sido guardados en el archivo del Consejo de Ministros, en el archivo del Congreso de la República y en el archivo de la Nación. ¿Por qué se guarda una copia de caso? Porque se puede solicitar nuevamente en el futuro, o sea, porque no es una pérdida de tiempo, no es como dicen papeles, simplemente papeluchos, no, tienen un rango judicial, constitucional y legal, que puede derivar en un tema judicial, claro, porque si aplicáramos la ley, el Consejo de Ministros o la Comisión de Fiscalización del Congreso podría ver mis papeles y puede decir, a ver, vamos a llamar a todos los involucrados, a ver, ¿por qué no le dijo esto? ¿Por qué le dijo esto? Y salta la verdad. Pero el problema es que no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo donde hay muchas fuerzas oscuras o poderes oscuros que no se manifiestan, que parece que no quieren que estos procesos se lleven en el Perú. Que puede tener una cuestión política, tal vez. Que puede tener una cuestión de estrategia militar, tal vez. Que puede tener una cuestión también religiosa, tal vez. O sea, puede tener un poco de todo. O sea, un claro, tutti frutti. Me llamó la atención cuando dijiste que esta nueva, no sé si gerente o encargada del canal del Estado, censuró por unos temas religiosos que eran como que contraproducentes para ella. Para ella. Pero me hace pensar también en lo primero que dijiste de que va a haber un primer contacto. Claro. Y después del primer contacto,
que van a ser aliados, va a venir un segundo contacto que va a ser un enfrentamiento. Y esto a mí me hace acordar al libro de Apocalipsis, donde se dice que va a haber jinetes y bla, bla, bla. Exacto. Esto puede tener mucha relación, las escrituras bíblicas, con lo que podría ser la ufología interpretativa. Podría ser. ¿Se ha investigado la Biblia de forma que se pueda entender que hay un matiz ovni o no? El gran escritor español Juan José Benítez, autor de la saga de los caballos de Troya, yo la tengo completa, yo tengo casi todos los libros de Benítez, ha sido una de mis inspiraciones para este tipo de persona que pretendo ser, ¿no? Él dijo una cosa muy interesante: la Biblia es el mejor libro sobre ovnis. y totalmente ¿no? Interesante, y sobre todo es extraño de que sea un libro de ovnis cuando la gente que sigue la religión está en contra de eso y atribuye que eso es de Satanás. Y aparte que también es un libro de numerología, porque Isaac Newton estudió 50 años la Biblia. Y producto de eso, sus manuscritos fueron comprados por el Estado judío, llevados a la Universidad, creo que hebrea de Jerusalén, y se trabajó eso con computadoras para ese tiempo, de alta tecnología, de décadas de los 80, 90, y se elaboró un código. Un código que después se condensó en un libro llamado El Código Secreto de la Biblia de Michael Drosnin, donde incluso venía con un CD que tiene el programa para tú meterlo a la computadora, y es predictivo, o sea, como que predice el futuro la Biblia. Un libro de futurología vendría a ser la Biblia. O sea, ¿cómo se llama el libro? Para que ahí alguien El Código Secreto de la Biblia de Michael Drosnin. Creo que se escribió en el año 98, 99, por ahí. Y así como la Biblia tiene probables conocimientos de ovnis, hay otro libro que es opuesto a la Biblia, que es el libro, ¿cómo se llama? Hay un libro que escribió un señor que supuestamente estaba contactando con el demonio, ¿no? Y lo escribió. No me acuerdo cómo se llama ese libro. Pero es un libro, digamos, satánico. Que es como que la contraparte de la Biblia. ¿El Necronomicon? No, el Necronomicon es de Lovecraft. De Lovecraft. Sí. Eso es más fantasía. Sí. Es otro libro. Ahorita me acuerdo. Sí, escuché de él. Pero bueno, como te digo, yo pienso que hay libros extraños, hay libros un poco misteriosos, pero bueno, la ufología tiene muchos matices, ¿no? Incluso hay gente en Estados Unidos que, algunos, no todos los investigadores, están diciendo que también estos extraterrestres podrían venir de otra dimensión y algunos de ellos ser entidades energéticas o espirituales, con lo cual ya le darían pasto de abono al tema, claro, a los religiosos, para decir que son demonios, ¿no? Pero no creo que sea totalmente así. Digamos que siempre se hablan de fechas, digamos, de cuándo va a venir, ¿no? Incluso claro, la religión. Sí. En el caso, por ejemplo, de este primer contacto, previo a la destrucción, digámoslo así, ¿no? A la guerra final. La guerra. ¿Hay una probable fecha de cuándo sería este primer contacto? Yo escuché una fecha de dos de estos personajes y los comparé e hice un promedio. Peruanos, más o menos uno habla del 2037 y otro habla del 2040 como la probable ese intervalo de la fecha del gran contacto. Se va a perder, Mario, ese gran contacto se lo va a perder, digo. No, la gente va a ver. No lo creo. Video. Si llego en ese año. Deje su mensaje, tipo el Facebook, deje su mensaje. Y la gran guerra sería entre el 2050 y el 2060. O sea, no estamos hablando del 2300. No, ni del es bastante, está bastante. Estamos hablando de muy cerca. Sacando fecha, 2040, 2050, entonces vamos a tener como que 10 años de alianza, de cooperación. Algo así. Sí. Algo así. Y esto tiene que ver mucho, me imagino que de esta información saben mucho se habla mucho de los hombres de negro que están en Perú. Bueno. Lo escuché también en un podcast. Sí, bueno, es que esto me contó una persona que vivía en el Cusco. Tenía su pariente que vivía en el Cusco, que era un señor, profesor, y que, bueno, esto ocurrió más o menos en la década de los 60 para el 68, 70, más o menos, entre los 68 y 70. El señor, bueno, iba por el Cusco, iba a una librería y encuentra un libro del proyecto Libro Azul, pero de tapa oscura, de tapa negra. Normalmente el proyecto del Libro Azul, que era de Brad Steiger, era de blanco con rayas azules. Este era una con tapa negra. Entonces
Le interesó, lo ojeó, dijo, ¿cuánto vale? Tantos soles de ese tiempo, ¿no? Lo encontró, digamos, lo encontró, ahí, en la vitrina, ¿no? En los anaqueles, ¿no? Vale. Dijo, sí, ha llegado recién. Entonces lo compró, lo envolvió en una bolsita y se lo llevó a su casa. Entonces lo dejó ahí, todavía no lo leía. Y pasan unos días y de repente tocan la puerta, ¿no? Entonces, y él abre la puerta y ve dos altos, bien blancones, le parecía que no tenían cejas, un poco pálidos, ojos medios celestes o cristalinos, con su sombrero negro. ¿No eran mormones? No, el traje negro, así tipo con su corbata negra, camisa bien blanca, casi sin arrugas, y veía atrás de ellos, veía a otro más y había como una limusina negra, como una... Pero raro, ese tipo de carros no había pues en el Cusco en esos años, ¿no? Claro. Y entonces los dos le dijeron, en castellano, le dijeron, señor, con su apellido y nombre, ¿no? Sabemos que usted ha comprado un libro en una librería acá en el Cusco y que, bueno, ese libro es peligroso porque tiene un material que no debe haber salido editado, así que le pedimos por favor que nos lo entregue, ¿no? Y si quiere le vamos a dar... Una recompensa. $100 le dieron. $100. Wow. Entonces... dijo, bueno, $100, ya llévatelo, pues llévatelo, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Le había sacado copia ya. Y se le llévatelo. Entonces, bueno, no le tomó importancia. Dijo, bueno, de repente es un problema de impresión. Él pensó, ¿no? Un problema de repente de editoriales, ¿no? Bueno, va a regresar unas semanas después para la librería, ¿no? Entonces lleva a la librería, entonces dice, bueno, mira, quisiera que me des nuevamente el libro, ¿no? No, ya no hay, dijo. Y se han llevado todo el lote. Ya. ¿Quién se llevó el lote? Vinieron de Lima unos señores vestidos así de oscuro en una camioneta o no sé, negra, y se han llevado todo el lote diciendo que tenían órdenes superiores de la editorial, que habían cosas que no debían ser leídas, que que van a arreglar toda esa edición y que van a sacarle la mugre al que autorizó esa edición que fallida, que esto. Desapareció todo el lote. ¿Qué había? A veces puede ser que hay libros que se editan y salen cosas que de repente no les conviene a ciertos poderes que salgan editados, ¿no? Eso ha ocurrido en otras partes del mundo, no solamente en Perú. Yo cerraría la cita con esto que dice un libro justamente sobre el manual de filósofo, que en una sola expresión nos dice, los libros muchas veces pueden ser muy incendiarios. Y también es posible. Y asimismo, los libros son muy difíciles de quemar. Claro. En tanto por el material como por las ideas. Claro, ¿no? Claro, como en la película Fahrenheit 451, ¿no? Que era una sociedad donde los libros eran, prácticamente estabas condenado a muerte si te encontraban con un libro. O sea, todos los días quemaban libros. Y uno de los policías que se encargaban de eso comienza a guardar libros en secreto y comienza a leerlos, ¿no? Es una película... Sí. Que se adelantó creo que 70, 80 años en el futuro, ¿no? Y hablando de quemas, amigo, se quemó el tiempo. Se quemó el tiempo. Pero es interesante. No, yo tenía una pregunta, ¿puede ser una pregunta más? Claro, o sea, no solamente esta es la única aparición que ha habido de los hombres de negro en Machu Picchu, o también en Cusco. En el Cusco. En el Cusco. He escuchado de Ayacucho a una persona, le escuché en un congreso que era del público, pero no escuché con detalle, que había sido visitada por estos señores, no sé por qué motivos. Bueno, cuando intenté acercarme ya se había ido esta persona, ¿no? Dice que hay varias anécdotas. Para entender un poco cuál es la función del hombre de negro sería... Borrar evidencia. Borrar evidencia, amenazar. Ya. E incluso eliminar al Entonces testigo. son como sicarios de la orden, una cosa así. Sí. La pregunta es ¿de qué orden? ¿De quién? Hay un señor, Albert Bender, autor en los 50, dice que desapareció poco después de publicar su libro Los hombres de negro. Desapareció unos días después, ya no se lo volvió a encontrar. El título de este video va a ser Los hombres de negro. Algo así. No creo, es el tema ovni. Y bueno, hace poco ha salido que hay en el mar, ahora, ¿no? Que se ha encontrado... ¿Esto qué tan cierto es?
Yo creo que el mar es el lugar natural de ellos, ¿no? Yo creo que es el lugar más perfecto para ocultarse, a 20.000, 30.000 metros de profundidad, donde no llegan ni siquiera los submarinos atómicos. Es el lugar más idóneo para ocultar una civilización alienígena, ¿no? Yo creo que civilización, sí. Estamos claro, hablando yo creo de que sí, bases, civilizaciones. Vive por mucho tiempo. De hecho, yo creo, francamente, así, sin temor a equivocarme, que el pulpo es una criatura es probable. No es de este planeta. Mira, cuando el pulpo, en el 65 baja el batiscafo Trieste a la fosa de las Marianas, los científicos entonces decían que no había vida. No encontraron nada, solamente fango, arena, nada. Sin embargo, encontraron vida, y de todas las más diversas. Y siguen encontrando. Y siguen encontrando. Esos peces que son transparentes, que se le ve todos sus órganos. Y nosotros, quizás, si nosotros viviéramos en cuevas oscuras, nuestro cuerpo se volvería transparente, porque no habría necesidad de la melanina, ¿no? O sea, podríamos evolucionar a algo así, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión, como te digo, el océano y los polos son lugares que hasta ahora están inexplorados. Bueno, ya están explorados, pero vetados al ser humano común. Y nosotros quisiéramos que los señores políticos, militares, nos mostraran todo lo que tienen guardado, ¿no? Todo lo que los señores del Pentágono tienen guardado en sus archivos, nos gustaría que nos lo muestren. Todo lo que tiene el Vaticano en su oficina de archivos secretos, nos lo muestren, ¿no? Por el bien de la transparencia. Por el bien de la humanidad, y yo creo que para dar el salto siguiente, que es justamente, ¿no?, tener nuevos conocimientos, adquirir nuevas habilidades, de repente poderes psíquicos. De repente el ser humano del futuro va a viajar sin necesidad de moverse, ¿no? Yo creo ¿Qué sería eso? ¿Como una especie de recuperación de dones? Porque entiendo de que, según lo que he entendido, antes ha existido. Por ejemplo, Baba Vanga. Sí. Ella, por ejemplo, había también la Pachita, la famosa curandera. La de manos. Sí. Entonces, ese tipo de superpoderes existen y después desaparecen. No. Siempre, yo creo que siempre los seres humanos del principio tuvimos eso. Podíamos curar con nuestras manos o podemos crear cosas con nuestras manos. Si eso lo aplicamos a la época actual, muere la civilización tal como está. O sea, se crea otra civilización, porque ya no habría necesidad de política, de economía, de nada. Porque si tú curas todas las enfermedades, no hay hospitales, no hay médicos, no hay nada. Si tú creas cosas con tus manos, comida, ya no hay hambre. Si no usas dinero, ya no hay dinero. Habría que ser a los africanos, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, ese muchacho que hizo no sé abrió cuántos pozos de tierra y lo vetaron de por vida. Mr. Beats. Sí, yo creo que debe haber más Mr. Beats, debería existir más Mr. Beats en todos los campos, hasta en la parte ufológica. Por eso este programa tiene que llegar a más de 100 millones de vistas, gente. Ojalá. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya, ¿podemos seguir? Sí. Ya estamos con la hora. Oye, qué interesante, Mario, todo lo que hemos hablado. ¿Vamos a hacer la dinámica? Yo creo que podríamos mostrar de pronto evidencia. Sí, si ustedes desean. En el momento en que se saque el video, vamos a mostrar la evidencia en edición. Sí. Pues, justamente en la parte donde hablamos de esos documentos. Ya, ver, dame un toque. Y quería también decir que, bueno, yo estoy pensando hacer en este tiempo, para el próximo año, digamos, conferencias virtuales, aulas virtuales sobre este tema del fenómeno ovni en todos sus aspectos, y podría dejar pues dos teléfonos, ¿no? Claro, adelante. Aquí, acá está tu cámara, Mario. Adelante. Aquí, sí. Pueden llamar al teléfono 901-548-509 y al 951-737-603 para la cuestión esta de las inscripciones para los cursos virtuales. Invitamos también, si de repente hay universidades, institutos que nos quieren invitar, ahí está el teléfono, justamente para los dos teléfonos para eso. Y por si acaso tengo un pequeño canal de YouTube que se llama La Verdad Infinita, que pueden visitarlo sin ningún problema para ver ahí parte de estos temas, ¿no? Ok, perfecto. Acá, estos son las evidencias que han mandado yo. ¿OVNI cayó en el Perú? Sí, ese es uno de los pocos, bueno, el Diario Extra fue uno de los pocos periódicos que a pesar de la censura sacaron parte de los documentos y sacó parte de los temas, ¿no? Y bueno, agradezco al Diario Extra que bueno, ya no está el director de ese entonces, pero sin embargo ayudaron bastante, ¿no? No estuvimos completamente solos, porque hubo gente muy buena también de España, de Colombia, de Canadá, de habla hispana, de Estados Unidos, que también nos dieron un poco el apoyo, pero quisiéramos que esto se conozca en todo el Lima, en todo el Perú. Por eso, si hay universidades que también, bueno, como por ejemplo la Católica o cualquier otra universidad, ¿no?, que quiera invitarnos
a hablar sobre este tema y mostrar todas las evidencias que hemos acumulado en estos 35 años de trabajo, colegios también que sean de amplio criterio, institutos tecnológicos, qué sé yo, ¿no? Asociaciones, no sé, lo que hay en este país que pudieran invitarnos, asociaciones de militares, ¿no? De policías, de científicos, no sé, lo que quieran invitarnos a poder hablar. Esto en edición va a salir ya. Hay esta imagen de acá. Esa es la evidencia de que la Fuerza Aérea tiene documentaciones. Esa es una evidencia de un campesino que tocó un pedazo del OVNI y 4 meses después murió de una radiación extraña. Uy. Todo el cuerpo infectado, infección generalizada. Por tocar un pedazo de un OVNI. Claro, ese era un OVNI. Pues, sí, el que está ahí es el OVNI. Es la evidencia más palpable de un pedazo de OVNI porque, ojo, también tengo evidencia de que ese fue analizado por el Instituto Geofísico del Perú en los 60s, porque eso ocurrió en el 67, y el especialista dijo que no era ni satélite de Estados Unidos ni satélite de la Unión Soviética. Entonces, si en ese tiempo solo las dos potencias lanzaban satélites, ¿de dónde era? Interesante. Habría que incluso investigar, ¿no? Claro. Por la radiación, murió por la radiación. Claro. Todos los casos de acercamiento ovni, Cristian, profesor, hay radiación de por medio, alfa, beta y gamma. Hay radiación que ha afectado a veces a los testigos, a los animales que han como perros, gatos y también al suelo, a la vegetación. Hay zonas donde ha aterrizado, muere, ¿no? Donde ya estéril. Todo se muere y es estéril, nunca queda la huella, queda el tren de aterrizaje y ya no se puede plantar nada, no vuelve a crecer nada. Mata vida entonces. Mata vida, o sea, la energía de estos aparatos es peligrosa. Por eso dice, siempre cuando aparezcan es precaución, una distancia prudente y no realizar cosas como agresión, porque si hay un caso muy interesante en la Unión Soviética de una base que disparó un ovni, o sea, 10 soldados dispararon a un ovni, a unos seres que bajaron del ovni, los seres se juntaron entre 3 y se formaron una esfera de color negro. Luego la esfera les lanzó un rayo a los 11 del regimiento y los 11 se volvieron de piedra. Wow. ¡Hala! Entonces, eso suele pasar. Y eso me hace acordar la famosa, el caso de la mujer de Lot. Cuando salía huyendo de Sodoma y Gomorra, por mirar hacia atrás, se convirtió en sal. Una estatua de sal. Yo creo que la Biblia, yo creo que el consejo y la recomendación de este podcast es que lean la Biblia. Lean la Biblia y lean todos los demás libros religiosos. De la nada se volvió religioso, lean la Biblia. Sí, bueno, pero léanlo con un espíritu de amplio criterio y científico. Curioso, sin estar limitado a que no, esas cosas son de Satán. Esta última imagen. Ese es un platillo volador de tipo adamskiano, del mismo que se contactó con George Adamski en el 52, tomado en la carretera central por un arquitecto llamado Hugo Lullo en el año 73, portada del diario La Prensa. Se parece a los cascos del policía de tránsito, ¿no? Podría ser, sí, no, pero la evidencia fue analizar el negativo y no se encontró trucaje. Entonces los ovnis tienen esa es la forma de un ovni. O de uno de los Una de las formas, porque puede haber ¿no? formas. El caso de la Golfo de California, de la Marina norteamericana, ha habido ovnis en forma de tic-tac, en forma de cubo, en forma de esfera y en forma discoidal también. O sea, todas las formas. Y el cubo y la esfera, el cubo no necesariamente es una forma aerodinámica, pero el cubo aceleraba de 0 a 30.000 kilómetros por hora. Ah, la shit. Pero, o sea, estos ovnis que nos vienen a visitar, ¿todos provienen de un solo lugar? No. ¿O tenemos diferentes visitantes? El primer ministro canadiense Paul Hellyer, ya fallecido hace unos 6 años, él dijo en un foro ufológico que él estaba convencido, y por la información que él había tenido cuando era primer ministro de Canadá, que por lo menos 200 razas extraterrestres vienen a la Tierra. Wow. 200 razas. 200. A 201 con los chamos, ¿no? De repente también. Invasión también. De repente también. Bueno, vale, con eso ya estamos cerrando el programa, ¿sí, no, profe? ¿Ya? Sí, claro que sí. Bueno, la reflexión final, que siempre de pronto puede parecer aburrida, gente, pero es importante. Recuerden ustedes que la ciencia maneja un método y procesos que muchas veces pueden ser cuestionados, y la cuestión es avanzar, no retroceder. Entonces, es importante cuestionar todo lo que pueda llegar a ustedes. Por eso es importante que investiguen, que lean libros, que analicen revistas y, sobre todo, que contrasten la información. Exacto. Y que, mediante la evidencia, puedan lograr un mejor entendimiento.
Esto es mi mensaje el día de hoy, estimado. Claro. Mario, ¿tienes algún libro, alguna, no sé, película, bibliografía, documental que quieras recomendar? Bueno, siempre, yo digo siempre en cuanto a los contactados, los libros de los 3 primeros contactados, George Adamski, Howard Menger y Truman Bethurun, que algunos están en internet, otros no. Los libros de John Keel, sobre todo el tema de las profecías del hombre polilla o del Mothman, es del 66. Y hay una película sobre ese libro que se llama El mensajero de la oscuridad. Lo pueden encontrar en el Bazar Suelo, o en El Hueco, o en Polvos Azules. O Los Hombres de Negro también lo pueden Los Hombres de Negro, hay uno, bueno, ese sí es de Disney, ese es un poco más, pero hay una película que sí quiero recomendar, que tiene todos los aspectos del tema OVNI. Yo creo que bien condensado es Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Esa película yo creo que se la recomiendo a los jóvenes adolescentes y a los jóvenes hombres y mujeres que recién están iniciándose en este tema. Claro. Comiencen con esa película. Hay otras películas, pero ya de acuerdo a su intuición. La más cercana, digamos, a lo que vendría a ser explorar la ufología es la de Spielberg. Sí, Spielberg. Y podría complementarse con La Llegada. Ya. Pero hay otra que es nueva, última, que ahorita no me acuerdo el nombre, que no sé si es, creo que Levitación o Levitar, algo así. Es una película que está en el internet, en el YouTube, y habla de un joven que creo que es camarógrafo, que logra grabar un ovni y a partir de ahí se le producen cosas extrañas, se encuentra con otras personas que tienen lo mismo y al final terminan en la cabaña de un anciano que tenía contacto con extraterrestres y ahí estaban los grises y les comunican. Es bien interesante la película, no tengo el título exacto, pero ya después se la voy a decir. Y ahí nos pasas y lo ponemos. Por ahí lo encontramos, claro, sí. Por ahí lo encontramos. Listo. Y bueno, lo que tu intuición y su buen sentido de lo que quieran encontrar y buscar, ¿no? Libre albedrío. Listo. Muchas gracias, Mario, por estar acá. Gracias, gracias también a todos los que nos han visto. Gracias a ustedes. Y nada, Mario, un aplauso para ti por haber dado tanta información.